Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los mareos. Los mareos es una de las causas más frecuentes por las que las personas adultas consultan con el médico. Pero no todos lo sienten de igual manera. Unas personas lo notan como un desequilibrio, otras personas como una sensación de aturdimiento, a otras personas las cosas le dan vueltas. De todo esto y de las causas más frecuentes que lo producen, vamos a hablar aquí en este programa. Para todo ello tenemos a los siguientes invitados. María Cerdán, que es neuróloga del Hospital Morales Meseguer y profesora de neurología aquí en la UCAM. Muchas gracias por venir, María. Gracias. Bienvenida. A vosotros. Almudena Navarro, psicóloga clínica, responsable de la unidad de psicología clínica en el Hospital Santa Lucía. Muchas gracias por venir, Almudena. Gracias. Bienvenida. A ti por invitarme. Fernando Hernández Menárguez, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesor de la UCAM. Muchas gracias, Fernando, por venir. Muchas gracias a ti. Y Ignacio Albaladejo, que es médico especialista en otorrinolaringología en el Hospital Virgen de la Risaca, aquí en Murcia. Muchas gracias, Ignacio, por venir. A vosotros. Tenemos una sección, La Calle Pregunta, hemos sacado las cámaras y vamos a ver qué es lo que le gustaría saber a distintas personas sobre el tema de los mareos. ¿Qué debo hacer cuando me levanto y de repente me mareo? Si estoy de pie y de repente me mareo, puede ser por bajada de tensión o por las cervicales. ¿En qué postura es la mejor, la más adecuada para dormir? Estas preguntas las vamos a ir contestando a lo largo del programa. Voy a empezar contigo, María, y me gustaría que el término mareo es un término como muy poco específico, porque yo he contado antes que cada uno refiere una cosa distinta. ¿Cómo lo definirías? Y luego también nos gustaría saber qué órganos de nuestro organismo deben de estar bien para no tener mareos. Muy bien, pues como tú dices es un término muy poco específico, eso es, y si nos vamos de hecho a la RAE, la definición que hace de mareo es el efecto de marearse, sin más. Eso es el diccionario de la Real Academia Española, pues se ha lucido también. Muy a gusto. Entonces, bueno, pues en los libros nuestros de medicina, de neurología, pues la definición más frecuente de mareo es... se define como un disconfort, una sensación de malestar, y esta sensación, lo deja todo en la sensación, depende mucho de la persona, es una cosa muy subjetiva, muy inespecífica y que no se relaciona claramente con ninguna patología médica. Por tanto, poder decirte qué órganos específicos tienen que estar en perfecto funcionamiento, pues podríamos decir que básicamente todo nuestro organismo debería de funcionar para que no sintamos ese disconfort, ¿no? Porque desde alteraciones hidroelectrolíticas como una hipoglucemia, una hiponatremia, una hipotensión, ¿no? Que nos hace que cuando nos levantamos nos dé ese mareo que preguntaban en la calle, que te da esa bajada de tensión, como esa hipotimia, pues todo eso muchas veces es lo que el paciente describe como mareo, o efectos adversos de alguna medicación, incluso una arritmia, una fibrilación auricular, que es bastante frecuente, también a veces debuta como mareo. O sea que básicamente tendríamos que hablar de un estado general de bienestar para no tener mareo. Vale, muy bien. Bueno, Ignacio, ya vemos que mareo es una cosa bastante difícil de definir. Y tú como otorrino, ¿qué es un vértigo? Esto ya sí tendrá una definición un poco más clara, ¿o no? Sí, me pasa un poco también como lo que dice María. Bueno, un vértigo es un mareo cuyo origen está en el oído. Realmente no definimos un vértigo como un síndrome, un conjunto de síntomas y que puede tener distintas causas. Tienes unos signos y unos síntomas bastante específicos y la causa fundamental está en el oído interno. O sea que podríamos decir claramente que es que cuando hablamos de vértigo hablamos de problema en el oído interno. Sí, un tipo de mareo originado en el oído. Vale, por lo menos ahí ya hemos focalizado. Ellos han focalizado un poquito más que vosotros los neurólogos, que son muy difusos. Ahora lo intentaremos centrar un poco más. Vamos a ver, Fernando, la atención primaria realmente yo he de decir que admiro mucho vuestra labor, porque los especialistas siempre, en fin, nos llega el paciente un poco ya enfocado o son 4 cosas. Pero, por ejemplo, a ti te llega un paciente a la consulta y te dice que tiene mareos, ¿cómo lo enfocas? Porque no, por lo que ellos han dicho, no es nada fácil. ¿Cómo empiezas tú esa historia? Pues en principio nosotros los mareos tenemos como una frecuencia de un 10%. Quiere decir que de cada 10 pacientes uno va a consultar por mareo.
Eso en otorrino, por ejemplo, el porcentaje es mayor porque ya van más dirigidos, están más ya con el screening de atención primaria, llegan a otorrino ya y tienen un porcentaje de un 30% de las consultas por mareo. Una vez que se han definido los vértigos, los tipos de mareo que existen, pues pueden ser vértigos, pueden ser un pre o síncope, puede ser un aturdimiento, como había explicado anteriormente, o puede ser un desequilibrio. Ten en cuenta que nosotros siempre nos movemos en base a 3 principios básicos que son los que nos regulan el movimiento nuestro. En primer lugar, nosotros tenemos la vista, por la cual nosotros estamos relacionados con el medio. Tenemos el sistema vestibular en el oído interno, como ha dicho el otorrino con Ignacio, y después tenemos el órgano somato sensitivo, que son toda la sensibilidad que nosotros recibimos a través de los receptores externos, como son los músculos, los nervios y demás. Esas 3 bases son los pilares básicos por los cuales nosotros nos movemos. Si nos falla uno de ellos, por ejemplo, vamos en la oscuridad y no vemos, nos falla la vista. En ese momento, ¿qué hacemos? Aumentamos nuestra percepción, pues tocando la pared con las manos, y eso nos ayuda. ¿Qué es lo que hacen los ciegos? Pues lo mismo, se ayudan de un medio externo y eso hace que los 3 mecanismos nos mantengan en el equilibrio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el desequilibrio que muchas veces ocurre en los pacientes ancianos, que ya tienen problemas de artrosis, artritis reumatoide y no pueden moverse adecuadamente? Pues eso, tienen ahí un déficit en la movilidad. Si nosotros le damos un bastón, por ejemplo, pues ya hemos facilitado el que se puedan mover bien. Son pacientes que son ancianos, que van andando, tienen desequilibrio, no se sustentan adecuadamente y cuando más fallan es cuando giran el cuerpo. Cuando giran el cuerpo, pues se tambalean, pues tú le das un bastón y lo tienes solucionado. Pacientes que tienen, por ejemplo, un déficit de visión, que tienen cataratas, pues por ejemplo, pues se operan de cataratas y ya le ha solucionado el problema de desequilibrio que tienen. Y finalmente tenemos que llegar al aturdimiento. El aturdimiento son pacientes que tienen como un vaído en la cabeza, que tienen una sensación de desequilibrio, de inestabilidad. Y nosotros lo vemos eso con mucha frecuencia, que son pacientes que están estresados, que tienen problemas de ansiedad, de depresión, problemas laborales, de estrés, de separaciones, que están sufriendo un trauma psicológico importante y van como aturdidos, como un desequilibrio permanente y continuo, pero andando por la calle, que se tienen que parar porque se sienten inestables. Y esos son problemas que también son de ansiedad pura. Y todo eso lo hacéis en 5 minutos. Todo eso estamos acostumbrados a hacerlo, pero necesitamos más tiempo para llegar a eso. Muy bien, yo te lo he puesto bien, para que reivindiquen más tiempo. No, pero es verdad, es que realmente todo lo que ha dicho. Almudena, ¿qué son los mareos psicógenos? Pues precisamente lo que acaba de comentar Fernando, es que hay veces que los mareos no tienen una causa orgánica y que tienen una causa psicológica. Cuando esos mareos tienen una causa psicológica se llaman mareos psicógenos. Esa sensación de inestabilidad, de desequilibrio, de aturdimiento, bueno, que produce además miedo a caerse o a desmayarse o a perder el control. Pueden ir además esos mareos acompañados de otra sintomatología, como taquicardia, como sudoración, y al final producen un estado de miedo, un desequilibrio, como ha comentado María, esa sensación de malestar. Y pueden ser muy incapacitantes porque el paciente puede además asociarlos a unas situaciones determinadas y generar miedo a salir a la calle o a conducir. ¿Y son frecuentes los mareos psicógenos? Sí, son muy frecuentes. Es una causa también de consulta muy frecuente en psicología, porque además van asociados a muchos trastornos psicopatológicos diferentes, trastornos de ansiedad o incluso la depresión. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra mareos. Muy buenas, voy a hablaros de la palabra mareo, o de los mareos, y es que viene del latín mare maris, que significa mar, y todos sabemos lo que pasa en el mar. La sensación, cuando uno está en una barca parada en el mar, es de inestabilidad, de náuseas, y la palabra náuseas también viene del griego naus, que significa nave, embarcación. Los marineros cuando se subían a la nau tenían la enfermedad de la nau, la náusea, que tenían muchas ganas de vomitar, por ese movimiento del mar. Por extensión, si una persona tiene náuseas,
hacia alguien es que tiene una aversión, una repugnancia, no solo el mar, sino a otras muchas cosas. Palabras de médicos. María, ¿cuáles son los síntomas propios del vértigo? ¿Y en neurología veis muchos pacientes por este problema? Pues sí, vamos a intentar afinar ahora un poco más para que no digas que los neurólogos somos difusos, que eso no lo podemos controlar los pacientes que vienen. Entonces, bueno, pues el vértigo sí que tiene una definición, como ha dicho Ignacio, clara, sin ninguna duda, que de hecho viene del griego, que es la sensación de movimiento circular. Vale, entonces, para que nosotros hablemos de vértigo, cuando el paciente dice que tiene un mareo de tipo vertiginoso, el paciente tiene que tener una ilusión de movimiento, ya sea un movimiento del propio paciente o de los objetos con respecto del paciente. Ese, si no, creo que ahí estamos de acuerdo neurólogos y otorrinos. Y entonces, bueno, ese vértigo muchas veces puede asociar manifestaciones vegetativas como náuseas, vómitos, sudoración profusa, sensación de malestar. A veces puede haber alteraciones también auditivas, acúfenos, el zumbido que cuenta la gente que nota en el oído. Y es un motivo que sí que vemos, motivo de consulta frecuente. Y Ignacio, ¿hay solo un tipo de vértigo, como ha descrito María, o eso, o No. tiene un origen también distinto? Aunque antes nos has dicho que está en el oído interno, pero Sí. ¿por distintas enfermedades? ¿O? Sí, hay distintas causas y nosotros normalmente los clasificamos en vértigos puros, que solo tienen mareo, solo tienen vértigo, y vértigos asociados a sordera, acúfenos, y bueno, como puede ser la enfermedad de Menier, Hablaremos de ella después. de la que luego hablamos, y fundamentalmente, como dice María, es dar vueltas, es la sensación de moverte, te la da un movimiento involuntario de tus ojos que se llama nistagmo, que es el que te hace creer que tú te estás moviéndote y que estás dando vueltas. Ya, y luego vosotros ya hacéis un estudio más completo que ahora veremos para intentar afinar un poquito en el diagnóstico. Sí. Nosotros, bueno, sí, hacemos pruebas, audiometrías, etcétera, aunque no es lo básico. No es lo básico. Para saber. Fernando, los mareos, es que estamos diferenciando entre mareo y vértigo porque creo que es una cosa importante. ¿Una persona que tiene mareos puede llegar a tener un vértigo por el hecho de tener mareos? Bueno, ya se ha dicho aquí en la mesa que el mareo lo que produce es una inestabilidad y lo que es el vértigo es un movimiento rotatorio o alrededor o el propio paciente el que nota el movimiento. De hecho, hay pacientes y sobre todo lo que ha explicado anteriormente, lo que es la definición de dónde viene la palabra mareo. Mareo viene de mar, del mar, de tal manera que tú imagínate que te subes a un barco y empiezas a navegar y empiezas a sentir un poco de mareo, de inestabilidad, que el barco se está moviendo. Ese es el mareo, un poco de sensación ahí de desequilibrio, eso es el mareo que vamos teniendo. Pero imagínate que se mete ya en unas olas más importantes, el barco empieza a moverse con más intensidad y lo que ocurre ya es que empiezas a sudar, empiezas con náuseas, empiezas casi a vomitar y te ventes en el camarote, cierras los ojos y te empieza a dar todo vueltas, ya tienes un vértigo. Del mareo hemos pasado al vértigo. En el mar. En el mar, que es donde viene la palabra mareo. Muy bien, mar muy del mar. bien, Fernando, eres un maestro. Muy bien. Almudena, ¿cómo podríamos saber si un vértigo es psicógeno, tiene un origen psíquico? Bueno, pues no hay ninguna prueba diagnóstica más que la entrevista, ¿no? Y que el haber descartado previamente patologías médicas. Hay veces que por descarte el paciente acude al psicólogo o al psiquiatra cuando ya ha acudido a otros especialistas y no le han dado solución a esos mareos. Entonces tenemos que tener en cuenta que el mareo sea psicológico no significa que sea una idea mental. No, es que el sistema nervioso es algo físico y las alteraciones en el sistema nervioso producen también síntomas físicos y por eso hay mucha gente que piensa que si le dicen que vaya al psicólogo por mareos es que me han dicho que no tengo nada. No, tiene a lo mejor un trastorno de ansiedad, tiene una alteración del sistema nervioso y eso se traduce en síntomas psicológicos. No, sí, me parece muy bien la puntualización que has hecho porque es verdad que siempre que mandamos desde otros médicos a un psicólogo o una psicóloga le mandamos a un paciente, no lo suelen aceptar muy bien, ya veremos eso, pero realmente es
otra enfermedad distinta y, como tú has dicho muy bien, es que la psique también forma parte de nuestro sistema nervioso. María, te llega a tu consulta una persona que dice, me mareo. Lo mismo que le comentaba a Fernando, pero ya en el especialista. ¿Qué posibilidades diagnósticas te planteas tú? Según el tipo, cuéntanos. Pues bueno, en primer lugar, como decimos, siempre intentar que el paciente me cuente en sus palabras qué significa para él el mareo, porque yo tengo una hermana cardióloga a la que también van pacientes por mareo, y yo soy neuróloga, que nada tiene que ver, y siempre tenemos la broma de el mareo va para todos sitios. Entonces, ¿qué siente el paciente cuando tiene un mareo? Eso es que siente que pierde la visión, malestar cuando se levanta rápido y cuando se sienta se le pasa, o es que siente que él gira, o es que siente que en relación con un tiempo de ayuno prolongado entonces se siente mareado. Entonces intento afinar un poco cuando siente el paciente el mareo y que me intente decir otra palabra que no sea mareo, sino que qué es lo que está sintiendo. Sacarle algo de punta a esa sensación vamos a suya. definir mareo. A veces me miran como diciendo, pero doctora, usted no sabe lo que es el mareo. Vamos a ver qué es lo que es para usted, ¿no? Y entonces ya le digo, cuando empezamos hacemos una exploración completa, una exploración neurológica, una exploración física general, donde es muy importante para nosotros, sobre todo conforme avanza la edad, tener claro qué medicación está tomando nuestro paciente, porque muchas veces es en gran parte, hay muchos fármacos que pueden producir mareo, pueden ser la causa, incluso fármacos que se mandan para el mareo en la fase aguda, si los dejamos en el tiempo pueden ser también causa de inestabilidad. Entonces empezamos con los fármacos, empezamos con si hay alguna situación especial que lo provoque, y una vez si tenemos claro que es un mareo de los nuestros, que decimos un mareo, un vértigo, no es un mareo de disconfort, de malestar, de los relacionados con la ansiedad, que se los dejaremos a Almudena, pues ya si es un mareo más con una sensación real de movimiento. O sea, yo le pregunto a mi paciente, ¿pero usted siente movimiento como si fuera en un barco? Que el ejemplo que nos ha puesto Fernando es buenísimo. ¿Usted siente que se mueve o las cosas se mueven en la habitación? Entonces, si estamos ante un vértigo real, pues ya intentamos centrar entre los dos grandes grupos, el vértigo periférico, que verían nuestros compañeros otorrinos, o el vértigo central, que hay pues ya intentar centrar las causas a nivel cerebral, ya sea a nivel del cerebelo, de los núcleos vestibulares que están en el tronco del encéfalo, que es una parte también del cerebro, o bien a nivel de los núcleos vestibulares del oído interno. Sí, de lo poco que yo sabía era que había un vértigo central y un vértigo periférico. Eso es lo que le quería preguntar a Ignacio, a Nacho, ¿cuándo decís que un vértigo es periférico? Bueno, el vértigo periférico del oído tiene unas características muy concretas. El problema es, como dice María, que a veces hay muchos síntomas que se solapan, te cuentan, y bueno, en principio nosotros decimos que es periférico cuando es rotatorio intenso o es la sensación de mareo, y sobre todo, y es fundamental, no se acompaña de ningún otro síntoma neurológico. Porque el problema que nosotros tenemos muchas veces, no tanto en la consulta, sino en urgencias, por ejemplo, es que una persona con un mareo puede ser desde un infarto hasta una arritmia, como habéis comentado, hasta un problema neurológico grave. Entonces, esa discriminación muchas veces sí que requiere pues pasar por urgencia, una serie de pruebas, pero nosotros en la consulta nos vienen bastante derivados y bastante definidos. En un caso de eso, Nacho, ¿soléis hacer alguna prueba de tipo TAC o resonancia para intentar diferenciar el vértigo periférico del central? Se puede, pero nosotros las pedimos más para diferenciar qué tipo de vértigo es el que tenemos enfrente. No para ver si es central o periférico, ya sino te digo que por muchas veces nos llegan las hojas de consulta, nos llegan los pacientes súper dirigidos, y ya parece ser que sí, que son vértigos. No obstante, para nosotros lo más importante, como ha comentado María, es la anamnesis, es hablar, que nos cuenten cómo es su mareo. Hay algunos que puede ser coincidente con lo que es un vértigo, pero hay otros que no. Aún así, pues pero las pruebas estas del escáner o la resonancia, digamos que están ahí, de entrada no. Y de entrada no es necesario pedirlas. Para nosotros mucho más, nos dan más información. Ya te digo, no solo es ver cómo es ese mareo, pero a lo mejor una audiometría, ver si se acompaña de sordera, la exploración vestibular que hacemos, pues ver si se cae, ver si... Ver a un paciente caminar, ¿verdad? Un paciente que camina,
puede tener un vértigo, pero, o sea, en un vértigo periférico el paciente camina aunque le cueste mucho. En un vértigo central, por un ictus, el paciente es incapaz de ponerse de pie y mantenerse. Eso es una de las... Por eso casi más información nos da el explorar bien al paciente, verlo cómo se mueve. Yo siempre, cuando estaba en la risaca, siempre le decía a los residentes que lo más importante de todo es la historia clínica. Y si con la historia clínica no sabes lo que tiene el paciente, agárrate. Efectivamente. Porque va a ser complicado hacer un diagnóstico. Efectivamente, además un escáner en la fase aguda, las primeras 24 horas de que el paciente venga con un vértigo, aunque sea un vértigo causado por un ictus, que hay ictus que cursan con vértigo, o sea que por eso, o sea, es una duda real que todos nos planteamos en urgencias, no suele ocurrir nunca en la consulta. Pero incluso en las primeras 24 horas desde que empiezan los síntomas, el escáner puede ser totalmente normal. Muy bien. Pues tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas y vamos a dar un poquito más de información sobre lo que es una audiometría. Mediante la audiometría lo que hacemos es comprobar la audición del paciente para saber si está oyendo digamos, en unos niveles normales o tiene algún tipo de pérdida de audición o patología relacionada con el oído. Normalmente se hace pues, para comprobar efectivamente que la audición del paciente es normal o cuando el otorrino considera que mediante esa prueba puede realizar un diagnóstico completo de las patologías que pueda presentar el paciente. Una audiometría completa aproximadamente 15-20 minutos. En general, ese es el tiempo medio. No es doloroso, incluso a algunos pacientes les divierte. A partir de los 50 años se debería de hacer todos los años una audiometría para comprobar que se está oyendo correctamente y que no hay ninguna complicación en el oído. Bueno, ya sabemos algo más sobre la audiometría. Fernando, ¿qué es la hipotensión ortostática? Bueno, me hace bien que me preguntes eso porque yo como doctor en hipertensión pues es una patología que vemos con mucha frecuencia. Es una situación donde los pacientes cuando se levantan, estando sentados o estando acostados, pues tienen una disminución de la presión arterial de más de 20 milímetros de la presión arterial sistólica y más de 10 o más de 10 de la diastólica. Normalmente cuando los pacientes se ponen de pie o nos ponemos de pie, pues hay una caída de tensión arterial de la sistólica, pero que está en un tono a 10 milímetros de mercurio, pero no cuando hay una hipotensión ortostática que llega hasta los 20. Eso es importante porque hay pacientes que cuando se levantan, sobre todo por ejemplo por la noche, y van al baño, pues inmediatamente de levantarse van al baño y se quedan en el baño porque se caen, le da un mareo, ha habido una caída de presión arterial y se quedan en el baño. Y se quedan en el baño con una fractura de cadera o con una fractura de coles y ahí se quedan las horas que sean necesarias hasta que alguien se da cuenta que se ha caído en el baño, ¿no? Y eso también ocurre, por ejemplo, en situaciones después de comer. Hay unas hipotensiones que son ortostáticas postprandiales porque cuando se está haciendo la digestión hay un acúmulo de sangre a nivel intestinal que hace que cuando nos levantamos pues los reflejos no están suficientemente activos y ya a los pacientes de edad pues les cuesta mucho más trabajo los receptores estos que pongan en marcha la disminución de presión arterial que pueda ocurrir para que no sufra el cerebro, porque en principio lo que ocurre siempre es que es la insuficiencia vascular cerebral. Por eso se produce esa disminución de presión arterial, no llega riego sanguíneo al cerebro y el paciente pues se cae. Esas personas mayores, Fernando, cuando por la noche se despiertan y quieren ir al baño, habrá una manera de levantarse. Mi recomendación siempre se lo digo a todos ellos. Siempre cuando se levante, a la hora que se levanten, sea a medianoche o cuando sea por la mañana, tienen que levantarse y estarse en la cama sentados 2 minutos. Digo, tú te esperas 2 minutos y a los 2 minutos te levantas y te vas al baño. Y ya es seguro que no te va a pasar nada. Muy bien, pero es un detalle importante porque fíjate lo que tú has comentado, que sabemos que es así de cierto. Pero es que ocurre también incluso cuando hay pacientes que están sentados nada más y se levantan y muchas veces pues también puede ocurrir, ¿no? Sí. Entonces, claro, si están sentados y hay una mesa al lado, pues que se apoyen mientras tanto hasta que los mecanismos reflejos receptores y demás se pongan en marcha y ya se regula la presión arterial y no tengan la caída esa. Muy bien. Almudena, imagínate que una persona tiene mareo y se ha descartado una causa tanto neurológica como de otorrino. Entonces te los envían a ti.
Mucha gente se preguntará, dice, bueno, me han mandado al psicólogo porque igual piensa que es que esto me lo estoy inventando yo o es una película que yo cuento y que no me pasa, pero realmente pasa. Sí, hay veces que hay que explicarles a los pacientes que bueno, que no, por supuesto que no es que ellos se lo inventen ni que se lo provoquen. Porque el problema es que el sistema nervioso se activa en situaciones, bueno, en situaciones de la vida cotidiana. El estrés hace que nuestro sistema nervioso se ponga en marcha y eso produce unos síntomas que muchas veces no somos conscientes de cómo, de esos síntomas internos, de esa aceleración, que puede provocar que respiremos más deprisa, que nuestro corazón vaya más deprisa y el hecho de que no seamos conscientes de las sensaciones internas no significa que luego no nos vayamos a dar cuenta del desequilibrio que ha producido. O sea, que muchas veces el mareo viene y preguntas a los pacientes y dicen, no, si yo no estoy estresado, pero cuando te pones a escarbar ves que, claro, profundizas y ves que sí, que hay ahí una sobreactivación. ¿Quién no va estresado de esta mesa? A ver, que levante la mano. Yo ahora voy un poco estresado. Bueno, esa suerte tienes entonces. Pero pero tienes toda la razón del mundo, porque ha habido épocas en las que uno decía, no voy estresado, pero claro, te das cuenta que te has levantado a las 7 de la mañana, eran las 9 de la noche y poco tiempo habías parado, aparte de la siesta, y entonces vas con la moto puesta continuamente. Efectivamente. Y cuando vas con la moto puesta te puede dar cualquier cosa, hasta mareos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, María, ¿qué puede hacer un paciente que tenga una crisis de vértigo o de mareo? ¿Qué es lo que le recomendáis? Pues en principio si es una cosa habitual, recurrente en su vida, es una crisis, unos síntomas que el paciente ya reconoce, pues tumbarse, relajarse en un lugar donde haya poca luz, poco ruido, porque también el ruido intenso también puede empeorar esos síntomas, esa sintomatología, y tomar la medicación que se le haya prescrito su médico, su especialista, si los síntomas son similares a las crisis anteriores, ¿vale? Siempre sí que es importante que si ocurre alguna cosa diferente o es el paciente, pues cosas que no esperamos en una crisis de vértigo o de mareo, pues que tenga debilidad, que se tuerza la boca, que haya una desviación de la comisura o que tenga una alteración sensitiva, que se duerma un brazo, una pierna, cosas así que no son las típicas de un mareo, pues sí que debería de buscar de llamar al 112 o acudir al servicio de urgencias. Porque estás pensando que puede haber otra patología, otra patología y entonces ya no debe quedarse... Efectivamente, debe ser valorado y visto y explorado por un especialista. Muy bien. Y Nacho, se ha comentado ya aquí la diferencia entre el vértigo central y el vértigo periférico, pero entonces tú clínicamente puedes diferenciar en la inmensa mayoría de los casos un vértigo central de un vértigo periférico. Sí, muchas veces pues, por la propia historia clínica lo puedes descartar. Nosotros vemos pacientes que te vienen por dolor de cabeza, que te vienen por ansiedad, como dice Almudena, te cuentan un mareo que no es el típico del oído, que si, bueno, pues si tienen palpitaciones, lo que dice María, que si se acompaña de que me duele el brazo, que se me ha dormido el brazo. Entonces una serie de cosas que prácticamente no cuadran, además de que el mareo no es el específico que nosotros lo investigamos, claro. ¿Podemos decir que un vértigo periférico, digamos que entre comillas es benigno en el sentido de que no obedece a enfermedades graves, mientras que un vértigo central... Sí, benigno en el sentido vital de la vida, sí, eso sí que es verdad que no pone en riesgo la vida. Hay algunos más o menos folloneros en el sentido clínico y en el sentido de que pueden ser bastante lastrantes para los pacientes, aunque hay pocos casos. Pero bueno, lo más importante sí que es cierto en un momento agudo, en una crisis aguda, sería descartar para nosotros que no sea otra causa grave. Porque bueno, que yo me equivoque y diagnostique a una persona como un vértigo, pues puede ser grave para ella si realmente tiene otra cosa. Vale. O viceversa. Perfecto. Fernando, antes nos has explicado muy bien qué es la hipotensión ortostática. Ahora otro término que utiliza también mucha gente es el presíncope. El presíncope puede ser o manifestarse como un mareo. ¿Por qué es importante saber esto? La verdad es que la pregunta es importante y... Aquí nada más que nos echamos flores, como esto no nos echan ninguna por nosotros. Es importante en el sentido que es frecuente también y muy invalidante. Están los reflejos neuromediados
que, por ejemplo, ocurre en pacientes jóvenes. Un paciente joven de 16, 18 años que está de pie mucho tiempo, pues llega un momento en que por cansancio, porque no ha desayunado, que hace calor, pues entonces sufre un mareo, se cae al suelo, pierde conocimiento y levantamos los pies, se recupera y eso pues, podría ser un síncope sin más. En la hipotensión ortostática que he explicado antes, que pacientes que se caen al suelo, pues también son síncopes. Pacientes que, por ejemplo, van al dentista y el dentista pues, le hace daño por circunstancias, pues por el mismo dolor puede tener un síncope y caer al suelo, ¿no? O pacientes que como van al centro de salud a sacarse la sangre y nada que ver cuando están sacando la sangre y por un carácter emotivo, pues se desmayan, se caen al suelo y se desmayan. ¿Qué diferencia hay entre el síncope y el presíncope? Pues que en el presíncope no se desmayan. Caen al suelo pero no se desmayan, no pierden el conocimiento. Vale. Mientras que en el síncope sí que se pierde el conocimiento. Y si se pierde el conocimiento, puede haber relajación de esfínter, es decir, que se orine encima, puede llegar a eso, pero no es necesario. Pero no, en algunas ocasiones sí que ocurre. Y en el presíncope también puede ser que haya relajación de esfínteres. ¿En el presíncope también? En el presíncope puede ocurrir también. He visto algunos casos que también ha ocurrido eso. Y hay una revisión que ha hecho un cardiólogo, García Reverte, en la diferencia que existe, porque la mayoría de las veces estos son reflejos vasovagales, ¿no? Que el 90% no tienen sintomatología más que esta y no tienen ninguna repercusión de envergadura, ni mortalidad, ni nada. Van a funcionar bien, incluso los mareos estos que ocurren en la gente joven, los presíncopes de los jóvenes, pues cuando se hacen mayores, pues esto desaparece. Ya no le vuelve a ocurrir. Son los jóvenes esos que vemos a veces que están mucho tiempo de pie, incluso le pasa a militares en desfiles y todo claro. Eso, que gente muy preparada y de pronto pum, uno se cae. Y eso pues están deshidratados, resulta que hace mucho calor, llevan ropa apretada, todo eso son factores que facilitan y que se puedan caer al suelo y que pierdan el conocimiento. Entonces la diferencia entre presíncope y síncope es la pérdida de conocimiento en uno de los dos aspectos. Te estaba contando una revisión que hizo un metaanálisis García Reverte, que es un cardiólogo, porque el problema que existe en que los presíncopes y los síncopes no tienen importancia ninguna, que son un reflejo vasovagales y no van a más. Pero el problema está cuando esto se está repitiendo continuamente en el tiempo. Entonces, pacientes que tienen síncopes de continuidad. Entonces, se ha hecho un estudio para ver si de verdad existía diferencia entre los que perdían el conocimiento y los que no, entre los presíncopes y los síncopes. Entonces se ingresaban estos pacientes en un hospital y entonces se estudiaba. Y la mayoría de estos pacientes que tenían ya se le encontraba una causa, una enfermedad del seno, o que tenían fibrilación auricular, o que tenían una arritmia, o que tenían taquicardia supraventricular o ventricular. Y eso eran las causas, síncope, ¿no? Eso eran todos. No había diferencia significativa entre los presíncopes y los síncopeados. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso cuando tenían una alteración estructural del corazón, era insuficiencia cardíaca, una cardiopatía isquémica, tampoco había diferencia. O sea que el hecho de que un presíncope sea más leve que un síncope parece ser que no es significativo, que al final el pronóstico de ambas situaciones es la misma. Y lo que has dicho es que habría que estudiarlo. Si se repite. Si se repite. Si es reiterativo. Muy buena la puntualidad. ¿Qué es repetirse? Repetirse pues que continúa. No, pero quiero decir que repetirse quiere decir que no es que tenga hoy uno y dentro de 2 años otro. No, es un síncope recidivante. Vale. El repetirse es que los tenga con relativa frecuencia, ¿no? Vale. Perfecto. Almudena, ya hemos visto que hay un porcentaje importante, tú misma nos lo has comentado, de mareos psicógenos. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, desde el punto de vista psicológico, las enfermedades más frecuentes que pueden dar estos mareos? Pues el mareo, en el fondo, es un síntoma que hay que evaluar para ver a qué problema responde. Por ejemplo, la fobia específica, la fobia a la sangre, puede llegar incluso al síncope. Y además son fobias que resultan difíciles, pero con una buena terapia de exposición hay personas que consiguen superarlas, ¿no? Incluso algún médico he conocido que se ha enfrentado a ese problema en la facultad, no sé si os habrá pasado a vosotros, sí. ¿No? Y que de marearse y caerse al suelo redondo en la primera clase y que al final a fuerza de la
la exposición gradual, pues han conseguido superar ese problema. Pero además de la fobia específica, pues hay otros trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, incluso la depresión, que muchas veces la depresión tiene también un componente ansioso. En la depresión el sistema nervioso puede estar muy alterado y puede producir también esos mareos, esa sensación de aturdimiento, de confusión. Entonces, en cualquier caso, siempre hay que hacer una evaluación para ver a qué responden esos mareos y para poder hacer la intervención adecuada. Muy bien, María. Vamos a ver, hay personas que están diagnosticadas de vértigo, que lo saben que lo tienen, pero ¿cuándo esa persona se debería de preocupar? Porque ya lo sabe que lo tiene, incluso lleva su medicación, pero ¿en qué momento diría, cuidado? Antes has comentado algo, pero resáltalo porque son datos importantes. Muy bien, pues bueno, ya sabemos eso, que pacientes que ya están diagnosticados pueden tener una nueva crisis de su vértigo de la causa que sea, pero puede tener un nuevo evento que no sea un vértigo compatible con un síndrome de Meniere o un vértigo posicional paroxístico benigno, que serían causas periféricas, sino que puede tener un problema central. Cuando hablamos de problema central, pues va desde el ictus, que es la patología más frecuente nuestra, un ictus isquémico en un territorio que es decimos nosotros, el territorio que se encarga del equilibrio, en la zona posterior del cerebro, ¿vale? Entonces, esa es una de las primeras sospechas y el paciente en ese caso pues suele asociar otros síntomas, como por ejemplo la incapacidad completa o casi completa para mantenerse de pie. A mí siempre me inculcaron desde que era residente que a un paciente con mareo hay que ponerlo de pie y el que se cae, ese se tiene que quedar ingresado en el hospital ante la duda, ¿vale? Entonces siempre un paciente que es incapaz de quedarse de pie, eso es un problema, ¿vale? O sea, que es algo que no debe de preocupar. Otros síntomas como la visión doble, que a veces el propio nistagmo que tiene, que es ese movimiento que nos decía Ignacio, el movimiento de los ojos que asocia al vértigo, a veces puede dar una falsa ilusión de visión doble. Pero ante la duda, nosotros ante un paciente que ve doble o que cuando le estamos explorando aparece un estrabismo que no era conocido, o sea, cuando vas siguiendo un objeto, de repente un ojo se queda parado y el otro se va, es un estrabismo de nueva aparición, se asocia también a los vértigos de origen central, ¿vale? Cuando hay patología a nivel del tronco cerebral. Otros síntomas como la debilidad, la desviación de la comisura bucal, que se nos duerma una parte del cuerpo, que no lo sintamos bien. Eso serían causas que deberían de preocuparnos y hacernos buscar ayuda, ¿vale? Y incluso en esos casos, como has dicho, los pacientes en esos casos los ingresáis. Los ingresamos para estudio. Para estudio porque pueden tener una patología más seria. Efectivamente, hay otras patologías también que son menos frecuentes que el ictus, pero que también vemos, como la esclerosis múltiple, que en esos casos no nos valdría con un escáner. Cuando hay una sospecha en la exploración clínica, habría que hacer una resonancia que se haría, el paciente en esos casos suele ingresar para hacer un estudio de una enfermedad de mielinizante que también pueden debutar así en ocasiones. O sea que parece una cosa sencilla, pero cuando rasca un poquito y profundiza, realmente hay un montón de enfermedades que pueden dar, aunque la mayoría suelen ser causas benignas. Efectivamente. ¿Vale? Nacho, ¿el síndrome vertiginoso más frecuente que vosotros veis en otorrino cuál es? Es un vértigo que se llama vértigo posicional. ¿Es el que se da en la cama? ¿O? Sí, es muy típico que cuando el paciente se gira, normalmente siempre hacia un mismo lado, se desencadena un episodio más o menos intenso de vértigo rotatorio y que se puede acompañar de náuseas, de vómitos, y clínicamente realmente es un vértigo autolimitado, aunque puede repetirse, claro. Ya. Sobre todo con el mismo movimiento. Ya nos has comentado, Almudena, los trastornos psicológicos que pueden causar mareos. Todos ellos tienen, digamos, un tratamiento que sea eficaz. Luego veremos qué tratamientos, pero o que mejoren. Sí, claro que pueden mejorar. La psicoterapia funciona y es que ya he comentado, son muchos los trastornos, el trastorno de pánico, la agorafobia, incluso el estrés agudo. ¿Quién no ha dicho alguna vez, ay, no me sigas contando que me estás mareando? ¿No? O sea, todo. Cuando hay una todo, sobrecarga. Y los críos siempre. Pero cuando tenemos una sobrecarga de trabajo o de información, hay veces que nos da esa sensación, ¿no? de que hay un exceso
y ahí aparece el estrés, ¿no? Cuando se desequilibran pues las demandas y las respuestas que tú puedes dar o los recursos que tú tienes en ese momento. Entonces, la psicoterapia puede ayudar. Ahora veremos qué técnica utilizáis, para que no nos lo desveles todo en un Vale. momento. Vamos a ver, María, ¿qué medicina hay para tratar los mareos? Yo conozco así el Torecán, el SER. Dinos qué hacen cada una de ellas y si son efectivas o no. Muy bien. Quería también decir, aparte de las medicinas, de las maniobras cuando del vértigo periférico, las maniobras de recolocación de los otolitos, que es una técnica muy importante y que digo, no quiero que se me olvide sin comentarla. Ahora lo comentaremos también, cuando el vértigo, sobre todo más de la persona más mayor, se pueden ir soltando partes de unas fibrillas que hay dentro del oído interno, de las otoconias, que hablamos, esas fibrillas se pueden soltar y ocasionan como unas piedrecitas en el líquido que hay dentro del oído interno, ¿no? Igual que le decimos a los pacientes que les pueden salir piedras en la vesícula o en el riñón, pueden salir en ese oído interno, ¿no? Para que nos entendamos. Esas piedrecillas mueven el líquido interno que hay en el oído, que es como nuestra brújula, que nos hace estar estables, saber si vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Si hay una piedrecilla por ahí que de repente mueve el líquido y ocasiona como una turbulencia, a nuestro cerebro le va a llegar una información de que hay mucho movimiento, porque le llega como una gran turbulencia cuando realmente el movimiento no ha sido de tal grado. Entonces, si ese tipo de vértigos son muy agradecidos a las maniobras de recolocación que compartimos tanto otorrinos como neurólogos, que es intentar hacer con una serie de movimientos, eso está bastante bien estructurado, unos movimientos que hacen que esa piedra salga de ese conducto y deje de ocasionar esa turbulencia. Como una recolocación de los otolitos que dice ella. Sí, pero yo, me acuerdo de cuando estudiaba otorrino y tal, igual me acuerdo poco, pero los canales esos semicirculares que decís, pero me parece como una cosa muy complicada recolocar la piedra o sacar la piedra. Se acaba expulsando y sale del conducto y tiene que volver al ventrículo. Sí, antigiros en este caso, lo que lo desencadena, y una serie de posturas. Y va bastante bien, tiene un éxito bastante alto. Sí, y eso sabéis hacerlo tanto los otorrinos como los neurólogos. También. Y los médicos de Nosotros también lo hacemos. también. Técnica de Epli. Sí, la técnica de Epli. Madre mía, lo que son muy agradecidos. Hay que ver lo que estoy aprendiendo yo en este programa, ¿eh? Pero me parece interesantísimo que haya y es fácil el diagnóstico ese para aplicar el tratamiento. ¿Cuándo sabéis que...? Pues muchas veces lo que haces es una maniobra a ver si lo desencadena. O sea, haces una maniobra contraria a ver si lo desencadena. Que se llama en este caso, pero haces la que el paciente cree que le desencadena. Vale. Normalmente, lo que hemos comentado antes, en la entrevista, pues una de las cosas que solemos preguntar es: ¿hay algún movimiento que te lo desencadena? ¿O hay algún movimiento que te lo empeora, que te lo mejora? Pues sí, yo cuando me giro siempre al mismo lado. Entonces ya ahí pues vas teniendo algo. Entonces tú eso en la consulta se lo provocas. Vale. Te esperas un poquito, a veces no se desencadena enseguida. Tiene una cosa que es muy típica del vértigo periférico, que es latencia, o sea que tarda. Y cuando aparece y lo confirma, ya lo puedes posicionar. Y entonces lo reposiciona y se le quita. Madre, estupendo. Bueno, pues ahora, una vez si no se le quita... Si no se le quita, ¿qué medicamentos tenemos? Pues tenemos desde los sedantes vestibulares, propiamente dichos, como el Torecán, el Dosmatil, ¿no? Que son medicación que solemos mandar siempre pautas cortas para la fase aguda, que son sedantes del vestíbulo, que es el que está recibiendo esa información de hiperactividad cuando realmente no hay ese movimiento, ¿no? Luego podemos combinarlo también con sedantes centrales del tipo el diazepam, que es el Valium, que conoce mucha gente, se usa para otros problemas musculares. Y si ese vértigo es muy recurrente, se pueden asociar también fármacos preventivos que se usan a largo plazo, ¿vale? Antagonistas del calcio, como la flunaricina, otros fármacos que también son compartidos con la migraña, ¿vale? Que son... ¿Y el SER que se manda mucho? Pues el SER, no sé qué opinión tiene mi compañero. Vosotros podéis discutir, ¿eh? El SER hay a quien le ayuda. Yo no lo suelo mandar mucho, pero es cierto que es un fármaco que no tiene muchos efectos adversos, que sí que vemos con el sulpiride, con el Dosmatil. Con el Dosmatil, sí, que nosotros nos pasamos la vida quitando Dosmatiles. Sí, pueden tener galactorrea. Nosotros sí que lo usamos mucho, a largo plazo, incluso meses, y es como un estabilizador. No funciona de una manera aguda, como dice María, como el Dosmatil, el Torecam u otros, pero a la larga va bastante bien. De hecho, muchas veces, al precipitar la retirada de la medicación, vuelves a desencadenar. Sí, una cosa que te quería preguntar, Nacho, es
el fármacos que María ha dicho, sedantes vestibulares, tipo Torecano, tipo el Donmatil. Sí. ¿Esos cuánto tiempo es aconsejable mantener? Como ha dicho ella, nosotros eso es como una aspirina para el vértigo. Es un tratamiento agudo, mientras que el SER sería más a largo Pero a plazo, lo mejor, más no, o estabilizador. sea, que no es que estén 15 días tomándolo, que a lo mejor están 7, 10 días, 15, 7 sí, días, 15 sí, días. sí. Vale, vale. Sí, porque, bueno, ella lo sabe mejor, el uso recurrente o mucha dosis de ese tipo de medicación tiene efectos secundarios, extrapiramidalismos, temblores, etcétera. Vale, vale. Cosa que el SER, por ejemplo, no. El SER sería un tratamiento crónico que vosotros sí que usáis con frecuencia, y ellos, claro, es que ellos ven más centrales que periféricos, ¿no? Muy bien. Fernando, esto ya creo que lo hemos dicho, pero en atención primaria es muy importante que tú, cuando ves pacientes con mareo, con vértigo, tú seguro que le dices al paciente, esto es la importancia que tiene, pero si te pasan tal cosa, consulta con urgencia. ¿Qué cosas serían esas? Pues la verdad es que el vértigo es cuando un paciente tiene un vértigo, lo que tiene que hacer es consultar al médico, porque en principio lo que hay que hacer es diagnosticarlo exactamente que es un vértigo, tiene tratamiento con las técnicas de recolocación y en ese momento puede desaparecer el vértigo, y después lo que tenemos que hacer también es un diagnóstico diferencial, en el sentido de que se ha comentado ya, de diferenciar entre si es un vértigo periférico o central. ¿Cuándo va a ser un vértigo central? Pues vértigo central va a ser cuando haya una alteración en el recorrido desde el sistema laberíntico, desde el oído interno hasta la corteza cerebral. ¿Qué hay ahí? Pues está el tronco cerebral, el cerebelo, el nervio acústico. Cuando hay una alteración a esos niveles, pues puede producirse un vértigo de origen central. Por ejemplo, un neuroma del acústico, puede haber una hemorragia cerebral, puede haber una trombosis. Entonces son problemas que son a nivel que dan un vértigo de origen central. Nosotros, en cuanto a los tratamientos que habéis comentado anteriormente, la verdad es que los tratamientos, no hay ningún tratamiento definido que se haya demostrado que sea preventivo del vértigo. No hay nada para prevenir un vértigo según lo que nosotros conceptuamos. Y lo que sí que hacemos es hacer un tratamiento corto, porque ya más tiempo, porque en principio el vértigo casi se cura por sí solo con reposo en 2 días. El problema que existe en el vértigo y en las consultas son los vértigos que se dicen que son de origen cervical. Sí, cuando mueves la cabeza, pues entonces resulta que dices que es de marea. Y la verdad es que eso no tiene sentido ninguno, porque ya he explicado anteriormente que el equilibrio y el mantenimiento de la posición está basado en los 3 pilares, que esos son los fundamentales, ¿no? Entonces, claro, cuando uno dice que le duele el cuello, que mueve la cabeza, no está moviendo la cabeza, está moviendo el oído interno, que es el que está produciéndose el vértigo. Vale, ahora tengo una pregunta sobre eso para hacerlo. Vamos a ver, Almudena, dinos qué terapias psicológicas pueden ayudar a los pacientes con mareo. Bueno, pues la terapia cognitivo-conductual es la que ha mostrado hasta ahora más eficacia para tratar los síntomas físicos asociados a la ansiedad y entre ellos el mareo. Una cosa que le suele pasar a los pacientes es que cogen miedo de esos síntomas y del mareo y al final se entra en ese círculo vicioso que en cuanto tienen algún síntoma, en cuanto tienen algún mareo, generan una respuesta anticipatoria que les produce más ansiedad y por lo tanto más mareo. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que hace es trabajar en todos los pensamientos asociados a esas situaciones que producen miedo, que producen esas alteraciones del sistema nervioso, y también se trabajan las conductas. Al final, el paciente evita enfrentarse a aquellas cosas que le generan malestar, porque eso es básico. Todas las personas tendemos a evitar aquello que nos cuesta trabajo o que nos cuesta un esfuerzo y que nos produce malestar. ¿Qué pasa? Que cuando evitas, pues al final el miedo se hace cada vez más grande y el problema se hace cada vez mayor. Por lo tanto, hay que trabajar y hay que planificar las conductas
de exposición, de afrontamiento de esas situaciones temidas. Entonces, las terapias psicológicas no son rápidas. Eso es verdad, que frente a la medicación, y además muchos pacientes, pues claro, quisieran tener van al médico buscando una solución rápida y buscando la pastilla que le solucione el problema. Sí, hoy en día todo el mundo quiere la pastilla y la pastilla no es. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables. José Luis Martínez Gil, fisioterapeuta, nos va a decir exactamente cuáles serían las posturas más adecuadas para evitar los mareos y los vértigos. Podríamos decir como consejo para las personas que sufren mareos al levantarse, en primer lugar que deben de descansar bien, deben de tener un colchón que sea cómodo para ellos, es importante que sea así y que además tengan una almohada a la que estén acostumbrados y con la que puedan tener un perfecto descanso. La almohada sí que tiene que ser de un tamaño mediano a pequeño, nunca dormir con una almohada excesivamente alta que obligue al cuello a estar en una posición de flexión así, o que no haya almohada, que no sea una persona que diga pues yo duermo sin almohada. No, eso no es para nada bueno en el descanso ni tampoco para prevención de mareos. Tampoco se debe de dormir nunca boca abajo. Si forzamos una situación de rotación excesiva durante el sueño o tenemos un desequilibrio muscular que hace que una vértebra o un grupo muscular cervical conlleve a una vértebra a una rotación excesiva respecto a la de arriba o la de abajo, tendremos el caso de que la arteria cerebral tendrá como si estuviera chafada, a modo como si nosotros pisáramos una manguera, de manera que el riego sube menos al cerebro y eso puede provocar también una situación de mareos. Cuando una persona se levanta o intenta levantarse, nunca debe de hacerlo de una manera brusca. Debe de levantarse despacio y procurando sacar primero los pies de la cama para luego ir apoyando el brazo que tiene contra la cama. Es decir, nosotros cuando sacamos los pies de la cama nos giramos un poco, entonces ese brazo que queda pegado a la cama más debe de ir apoyando para nosotros incorporarnos despacio. A cualquier persona que le dé un mareo y sobre todo si tiene recidiva, que lo pasa con frecuencia, debe de dormir en una posición adecuada y nunca hacer movimientos bruscos a la hora de levantarse. Hay una serie de ejercicios que ayudan a prevenir, entre comillas, los mareos, sobre todo cuando son problemas cervicales, cuando son de origen cervical o cuando son de origen circulatorio como consecuencia de algún desequilibrio muscular en las cervicales. Esos ejercicios son muy sencillos. Consisten sencillamente en rotar la cabeza al máximo, hasta donde llegue la persona, hacer una presión suave unos 5 segundos y luego volver despacio hacia el lado contrario y repetir lo mismo, hacer una presión fuerte, forzada pero suave, unos 5 segundos y después pasar a relajar. El movimiento del no, repetirlo por ejemplo unas 10 veces, pero es interesante que lo repita varias veces al día. Y también la posición del sí, que es bajar, aguantar abajo, metiendo la barbilla suavemente o haciendo la extensión, forzando suavemente y aguantando ahí unos 5 segundos, 6 segundos. Otra forma de hacerlo es sujetarse la cara y llevar a un lado y llevar a otro. De la misma manera, 6 segundos a un lado, 6 segundos al otro. Nacho, muy rápidamente, ¿qué es la enfermedad de Meniere? La enfermedad de Meniere es, también llamada hidrops endolinfático, es un aumento de presión dentro de los líquidos del oído interno que condiciona un síndrome vertiginoso. La triada clásica, porque este sí que tiene síntomas auditivos, de hecho puedes perder audición en cada ataque, y se define con el síndrome de vértigo en sí, sordera y acúfeno. O sea que tiene que tener esas 3 cosas. Muchas veces sí, a veces tampoco. Los acúfenos pueden preceder, aparecen después, incluso la sordera puede preceder, aparecer durante, aparecer después.
Lo digo, es un cuadro más o menos complicado en el sentido del diagnóstico, pues no es muy frecuente tampoco, o los hay otros más frecuentes, y en el tratamiento también puede ser a veces largo. Muy bien. Fernando, ya sé que los médicos de atención primaria lo hacéis muy bien, pero los especialistas también tienen que comer, ¿no? ¿Cuándo le deriváis un vértigo, un mareo al especialista? Pues la verdad es que los mandamos cuando ya llegamos a un límite determinado que tienen que hacer ellos el resto del trabajo. Por ejemplo, los vértigos episódicos recidivantes, ¿no? ¿Cuándo tenemos que derivarlos? Pues cuando hay una pérdida de audición, por ejemplo. Entonces puede ser que tenga un síndrome de meneo, tenga un neuroma del acústico. Situaciones, por ejemplo, de notitis medias agudas, que tengan un vértigo, pues una situación urgente, que tienen que ver los sellos, porque tienen que hacer un pinchazo del tímpano y aspirarle toda la secreción que tienen ahí. Y después hay otras situaciones que, por ejemplo, pacientes que sufren un baurotraumatismo o en accidentes de avión, cuando hay un descenso muy brusco de la presión atmosférica, que lo que produce son fístulas que se comunican el oído medio con el interno, y entonces esos pacientes pues también tienen que ver los sellos. Muy bien, está muy bien. María, ¿veis niñas con mareos? ¿Es Pues, frecuente o no? Nosotros, yo como neuróloga, nosotros los neurólogos de adultos empezamos a ver a pacientes a partir de los 14 años. Así, en los adolescentes. En los adolescentes, la mayoría de los mareos que vemos, por suerte, suelen ser más presíncopes, como ya nos ha contado Fernando, no voy a ahondar mucho en el tema, pero generalmente suele ir por ahí. Vemos poco, por suerte, poco mareo de causa central. Vale. Es una rareza el ictus isquémico, la esclerosis múltiple suele empezar en edades un poquito mayores. Sí que a veces vemos algunas malformaciones de la fosa posterior, algunas malformaciones congénitas, tipo el Arnold-Chiari, que más que un vértigo en sí, da una sensación de inestabilidad. Esa sí es una patología que podemos ver, que a lo mejor nos ha manifestado en la infancia y vemos en la adolescencia, el tipo Arnold-Chiari. Muy bien. Almudena, por tu experiencia, ¿los pacientes que hacen terapia contigo se le quitan los mareos? Bueno, conmigo y con muchos profesionales. Bueno, pero tú estás aquí, yo te pregunto a ti. Sí, es un síntoma que bueno, los ataques de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad, se puede mejorar con psicoterapia. Es verdad que se necesita la implicación de los pacientes, por lo que decíamos, no es una solución rápida ni mágica, pero bueno, si el paciente viene motivado, y también muchas veces nuestro trabajo precisamente es ese, darle una explicación adecuada, motivarlo para que se implique en la terapia, y luego pues siguiendo, hay muchos protocolos además establecidos para el tratamiento de la agorafobia y de los síntomas de ansiedad, e incluso intervenciones grupales que se hacen en los centros de salud mental para pacientes con trastornos de pánico, y funcionan muy bien. Me dicen que llevamos ya más de una hora, pero Fernando, no me mires con malos ojos. Como tenemos un minuto, a los demás les voy a decir que digan lo que quieran, pero tú nos vas a decir qué fármacos pueden favorecer el vértigo o los mareos. La verdad que todos los fármacos ortotóxicos pueden producir el vértigo. Antiguamente, ya sabes que se utilizaba en los años 60, se usó mucho la estreptomicina, y eso dejó a mucha gente pues sorda y eso. Y ahora mismo pues todos los fármacos que sean a base de estreptomicina, vancomicina, neomicina, micacina, todos estos pues son ototóxicos, y si se introducen dentro del oído pues pueden producir el vértigo. Después también están los salicilatos, el ácido, la aspirina, pero en dosis más altas, por ejemplo a más de 3 gramos al día, ¿no? Y después también antineoplásicos como el cisplastino también puede producir ser ototóxico. La furosemida, cuando se pone a nivel hospitalario intravenoso, si hay situaciones de insuficiencia renal, pues también aumenta mucho los niveles. Y hay un fármaco que se utiliza mucho y que la gente no lo sabe, y es la citromicina, que es ototóxico, y se utiliza con mucha frecuencia en todas las puertas de urgencia. Son fármacos famosos que se utilizan 3 días y parece que eso es la panacea. Y entonces son fármacos que en principio sí que se están indicando muchas veces, pero que con 3 días, pues algunas veces no es suficiente los tratamientos, y aparte de que son pues ototóxicos. Aquí hay otra cosa, y es que en el tratamiento del vértigo, en estos fármacos que son ototóxicos, a partir del año 1980 y posterior, se empezó a poner dentro del oído interno estreptomicina, que producía una cierta lesión del caracol, de los canalículos semicirculares, y eso solucionaba el vértigo en el 50% de los pacientes que se le ponía.
A los que no se le ponía y no se le solucionaba el vértigo, a eso se le volvía a llamar y se le ponía otra vez la estreptomicina dentro del oído. Y de eso, el 50% volvían a mejorar. Y volvían otra vez a esos 25% que quedaba, que no se le había solucionado, se le volvía a inyectar y otra vez el 50% se le podía solucionar el tema del vértigo. Bueno, es una pena que no tengamos más tiempo, pero una aportación importante que los otorrinos seguro que saben. Sí, bueno, eso lo hacemos, pero cuando hay bastante sordera. Que, o sea, hay vértigos que han ido deteriorando la audición, ya no te importa destruir lo que es el sistema vestibular, tanto anterior como posterior. Entonces puedes mejorar el vértigo a base de ir perdiendo oído. Sí. Pero vamos, para casos seleccionados. Si quieres, Nacho, un minutico más. No, yo lo único, lo de los bulos de internet que has comentado antes, que a mí tengo amigos y tengo compañeros y oye, es que esto es para siempre, que esto no se cura. No, el vértigo se cura muy bien y muchas veces es episódico, quiero decir, aparece un caso o dos, algún ataque, y luego no se vuelve a repetir. Si tenía esa pregunta, la tenía preparada para hacerte la esa creencia de que esto es para siempre, que va. No, eso muy bien. O sea, que el mensaje es que el vértigo en la mayoría de las veces se cura. Correcto. Perfecto. Almudena, tu minuto de oro. Pues yo coincido con Nacho en la psicología clínica, también ayuda a los pacientes con mareos a mejorar esa patología y hay que hacer siempre una evaluación para establecer un plan individual, pero creo que es importante que los pacientes sepan que ese problema se puede solucionar. Muy bien, ¿y tú, María? Pues coincido con mis compañeros en que en mi caso el mareo es más un síntoma de una enfermedad neurológica central, que generalmente el mareo va a ser, ya digo, un síntoma asociado, pero que lo normal, de lo que yo veo en la consulta, no suelen ser mareos de causa central, suelen ser mareos que se van a beneficiar del tratamiento de Almudena, que cuando los especialistas derivamos al psicólogo, que lo vean como una ayuda. En el caso que hayamos descartado todas las causas, es una suerte para el paciente. Y en el caso de que sea un problema neurológico, pues por suerte estamos mejorando el control de factores de riesgo vascular, estamos mejorando los tratamientos de enfermedades desmineralizantes y otras patologías que pueden afectar y causar mareo. O sea que hay esperanza, que se puede vivir con mareo mucho mejor e incluso podemos llegar a vivir sin ese mareo y ese vértigo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Creo que el programa ha sido extraordinariamente y además los últimos mensajes han sido unos mensajes claramente positivos a que la mayoría de los mareos, de los vértigos se curan y que efectivamente cuando es menos, el pronóstico es menos bueno, que también están mejorando las técnicas de diagnóstico y de tratamiento de esas enfermedades. Pues nada, por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.